¿Ha inventado el cristianismo su propio significado de fornicación para hacer referencia a las relaciones sexuales fuera del matrimonio? Esta pregunta y otras más la veremos en esta segunda parte de nuestro podcast. Cuidado con esto. Mi novia es cristiana, ya tenemos la lavadora comprada y una plancha. Yo puedo, en un término dominicano, chocar loco. Tú puedes hasta meter perico con ella. De hacer, tú puedes hacer lo que tú quieras. Bíblicamente no es pecado. Ok. Bienvenidos a esta segunda parte de Cuidado con esto. Y este es nuestro podcast Gracia y Verdad, donde tratamos de abrir la palabra de Dios para descubrir qué es lo que el Señor dice respecto a los temas que tienen que ver con nuestra vida de cristianos y nuestro comportamiento como siervos del Señor en este mundo. En la pasada intervención les pedimos que se suscriban a nuestro canal y les invitamos a ver contenido que hemos colgado allí para la edificación de cada uno de ustedes. Una vez más, les suplicamos antes de comenzar nuestro podcast que vaya, se suscriba, le dé a la campanita para que se mantenga actualizado de todo lo que tenemos allí disponible para cada uno de ustedes. Yo soy el pastor Waldo Castillo y como siempre es profundamente placentero para mí poder compartir con ustedes algunas verdades de la palabra del Señor. Hace un momento estaba preguntándome si acaso nosotros como cristianos hemos elaborado un nuevo constructo o una nueva definición de lo que es la fornicación o de lo que es el pecado o la inmoralidad sexual. Porque estamos en esta nueva generación viendo una tendencia a deconstruir todo lo que sostuvo la fe durante mucho tiempo. Hace algunos días dialogaba con un pastor y amigo de hace muchos años y nosotros decíamos que ahora hay toda una variedad y una cantidad de opciones que no existían en los tiempos cuando nosotros conocimos al Señor y que vimos desde hace unos años para acá, 7, 8, 10 años hacia acá, toda una tendencia a comenzar a tocar los fundamentos del cristianismo. Esta tendencia comenzó con cosas tan sencillas como un corte de pelo, comenzó con algo como tan sencillo como tú no tienes por qué ir todos los días a la iglesia, algo tan sencillo como por qué tú tienes que congregarte, tú no tienes que respetar a tu pastor, por qué tú tienes que decirle todas tus decisiones a un hombre, por qué tú tienes que creer en la sujeción, a definir la sujeción bíblica como opresión espiritual y ya miren por dónde vamos. Comenzamos a fracturar y a pellizcar los fundamentos, olvidando lo que dice el Salmo capítulo 11, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué será del justo? Los fundamentos del cristianismo han sido fracturados y están delicados en este tiempo y ya pasamos de decirle a la gente que no tiene que congregarse a decirle a la gente que no tienen que esperar casarse para tener relaciones sexuales, que eso es personal y que usted puede chocar caderas y no es pecado sin ir al matrimonio. Cuestionamos la fe, cuestionamos los valores, cuestionamos la santidad, cuestionamos a Dios, cuestionamos todas las cosas y no cuestionamos lo más importante, que es nuestro propio corazón y la perversidad que cada uno de nosotros cargamos adentro. Hoy queremos continuar explorando este delicado tema, este tema que ha venido corriendo y que es nuestro deber desde una perspectiva pastoral abordarlo. En nuestro pasado video les recuerdo que trabajamos algunas bases teóricas de este tema y vimos cómo era utilizada la palabra desde un contexto de la cultura romana y desde una etimología del idioma latín. También exploramos y descubrimos cómo era utilizada la palabra desde una etimología griega, que es la base del Nuevo Testamento, que es donde más nos enfocamos, y vimos que la palabra fornicación venía del griego porneia, de una familia de palabras extraídas desde esa base de porneia y desde esa base semántica, y por supuesto otras palabras y connatos y derivados desde allí. Pero básicamente
porneía es la base de donde viene pornografía, y también se utiliza para hablar de toda inmoralidad, lascivia, inmundicia y de toda práctica de la sexualidad realizada fuera del contexto del matrimonio, y en ocasiones se utiliza también para hablar de las relaciones particularmente como el adulterio, es decir, con personas casadas, pero fundamentalmente la porneía hace referencia a las relaciones que se llevan a cabo fuera del matrimonio entre dos personas y bajo consenso, sin embargo no bajo el pacto sagrado de la relación matrimonial. Exploramos un listado de pecados que el Señor Jesucristo mencionó en los libros de Marcos, en Lucas, también en Mateo. Vimos también algunos versículos del Antiguo Testamento, y hoy quiero avanzar en este tema porque voy a ver al apóstol Pablo opinar acerca de este muy importante tópico tan vital para nuestra salud espiritual. En Primera de Corintios vemos a Pablo tomar 3 capítulos para hablar acerca de la impureza sexual. Está Primera de Corintios capítulo 5, capítulo 6 y también en el capítulo 7. Y en este larguísimo tópico abordado por Pablo hay 2 razonamientos básicos. Puedo decir 3 razonamientos. Vemos a Pablo primero hablar acerca de que en el capítulo 5 él menciona el término porneía y es utilizado en un sentido más amplio, refiriéndose a toda inmoralidad sexual practicada por personas que no son cristianos o por los gentiles. La conclusión de Pablo allí también en el caso de moralidad juzgada es que eso no era permitido dentro de la vida de la fe, y que Pablo combina lo dicho en el 5 y el 6 de Primera de Corintios, combina una enseñanza para decir: mire, yo no le estoy diciendo a ustedes que se separen de los fornicarios, adúlteros e inmorales del mundo, porque si fuera así tendríamos nosotros que crear otro planeta, otro mundo, irnos de este cosmos, salir de este cosmos, porque está lleno de fornicarios y de adúlteros. Pero sí, Pablo dice que le estoy exigiendo que se aparten de todo creyente que, siendo cristiano o llamándose cristiano, practique abiertamente la fornicación, la porneía, la inmoralidad. Esto lo podemos ver específicamente en Primera de Corintios capítulo 5 versos 9 al 11. Lo voy a leer con mucha atención para todos ustedes. Dice Primera de Corintios capítulo 5 versos 9, 10 y 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, dice Pablo. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Está diciendo, no les hablo con los fornicarios que no son creyentes, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Verso 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, dice él, fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Pablo está diciendo, no les estoy diciendo que dejen de ser amigos de los fornicarios, idólatras, impíos, porque no tendrían amigos, pero sí de uno que, llamándose hermano, llamándose creyente, no se aparte de tal estilo de vida. De ese sí Pablo exige que tengamos cuidado y que no nos liguemos, porque su conducta puede afectar nuestro testimonio. Bien, mientras que en Primera de Corintios capítulo 5 Pablo advierte a los cristianos a no juntarse con los fornicarios que son miembros de la iglesia, en el capítulo 6 él les ordena no cometer actos de fornicación. Ya en el capítulo 6 él dice lo siguiente: así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Y él dice: pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Verso 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, dice el apóstol Pablo. En el verso 17 del capítulo 6 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, dice en el verso 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca.
Verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? Aquí en el capítulo 6, el apóstol Pablo está diciéndole no solamente que se aparten de los fornicarios del mundo y de los fornicarios practicantes dentro de la iglesia, que no son cristianos, sino que también ahora dice no lo practiquen, lo prohíbe tajantemente. Esto no amerita interpretación, está claro. Pablo dice no prestéis vuestro cuerpo a la fornicación, porque esto no es vuestro, sino que es templo del Espíritu Santo. En ninguna parte vemos a Pablo diciendo que los fornicarios son los que se van a ir debajo de una bóveda o debajo de un arco o debajo de un fornix, como pretendía Natán el profeta desde la etimología de la palabra fornicación, desde el latín, diciendo que solamente es pecado cuando yo voy y pago por sexo. Un absurdo, una aberración, una herejía, una mentira, un error que hay que señalarlo como tal. La Biblia señala que la fornicación es cuando yo practico la relación sexual fuera del matrimonio, cuando lo hago desde el contexto de la impureza, de la inmundicia, de la desobediencia y desde el lugar donde no se honra la relación matrimonial. Es de allí que, habiendo Pablo abordado el tema desde el capítulo 5, ahora va al capítulo 6 y luego pasa al capítulo 7, brindando la solución. ¿Cuál es la solución paulina entonces? ¿Cómo puede Pablo decirnos a nosotros que hay una solución en relación a la fornicación fuera del matrimonio? Aquí está en la Biblia. Dicen los versículos 1 y 2. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Aquí, para los intérpretes bíblicos, recuerden que Pablo está utilizando un eufemismo. Un eufemismo es una figura retórica utilizada para hablar de algo de manera distinta. En vez de Pablo decir, bueno le fuera al hombre no casarse, Pablo utiliza un eufemismo y dice, bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Verso 2. Pero a causa de las fornicaciones, para evitar las fornicaciones, para evitar caer en fornicación, en tener sexo fuera del matrimonio. ¿Cuál es la solución paulina? Cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Por supuesto que si la solución es tener un marido, o la mujer, el hombre tener a su mujer y la mujer tener a su marido, lo está diciendo en el contexto de la relación matrimonial, porque luego Pablo dice el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿Lo están viendo? Está viendo que desde un contexto bíblico del Nuevo Testamento, la fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, contrario a las conclusiones erradas, comprometidas y peligrosas de estos dialogantes que están ahí en este video. Por lo tanto, para evitar la fornicación, la dirección obligada es el matrimonio. El matrimonio. La demanda se encuentra también en 1 Corintios capítulo 10, verso 8. Si usted pasa una hoja y va hasta el capítulo 10 y lee el verso 8, dice Pablo, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Pablo dice, la fornicación trae consecuencias. La fornicación no solamente es pecado porque te expone a contraer enfermedades de transmisión sexual. La fornicación es pecado porque viola la norma bíblica, porque compromete tu espiritualidad, porque compromete tu salud emocional. Dado que no todo se da solamente fuera del matrimonio, sino a veces dentro del matrimonio. En unas ocasiones también se utiliza la palabra porneia para hacer referencia a la práctica del adulterio, que es definido desde la lexicología de nuestro idioma como tener relaciones con una persona casada. Pero originalmente, puntualmente, etimológicamente, la palabra hace referencia a tener relaciones sexuales antes de contraer matrimonio. Ahora bien, veamos esto en 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 3. Pablo declara que la voluntad de Dios es que nos abstengamos de fornicación. Si no fuera pecado, ¿por qué Dios nos manda que nos abstengamos? Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 3, está ahí al pie del monitor. Dice Pablo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os abstengáis o apartéis de fornicación.
Si la fornicación no fuera un pecado, ¿por qué el Señor nos manda a abstenernos? En 1 Tesalonicenses 4, 3 al 6 dice que la voluntad de Dios, ¿cuál es? Nuestra santificación, y esa santificación está libre de porneía. La palabra fornicación es la traducción aquí en 1 Tesalonicenses 4:3 del término porneía. Pablo dice: tu santificación está vinculada a estar libre de porneía. Y en 1 Tesalonicenses 4, pero ahora los versículos 7 y 8 dice que el llamado de Dios es a una santificación sin acartasía. Les hablé que la acartasía es inmundicia o impureza, vinculada a la porneía, que es también impureza y pecado. De modo que estamos viendo señales bíblicas de que la fornicación sí es pecado, sí desagrada a Dios. Y les voy a mostrar otro verso que se encuentra en Hebreos capítulo 12, verso 16. Léalo conmigo, por favor. Léalo conmigo, Hebreos capítulo 12, verso 16, donde una vez más este escritor de manera contundente dice lo siguiente. 12:16. Nótelo acá. Dice así. En el 16 dice: no seáis que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. El texto nos habla de la santidad de los creyentes, que los creyentes debemos demostrar. Y ahí está diciendo que más adelante en ese mismo contexto continúa y vincula el término fornicación del capítulo 12, lo vincula en el capítulo 13, verso 4, con la santidad del hogar, de la intimidad, del matrimonio, del lecho matrimonial. Ahora en el 13:4, el escritor nos dice: honroso sea en todos el matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. De modo que una vez más vemos que hay juicio para el fornicario, que hay sentencia para aquellos que no se apartan y no se arrepienten de esta práctica, y que hay una condenación para aquellos que viven en este pecado, igual que la hay para todo el pecado de homosexualidad, la avaricia, que es idolatría, la inmundicia, la mentira y el engaño. La fornicación sí es pecado, y lo afirmamos de manera categórica, sustentado en la exploración bíblica que acabamos de ver. Ahora, en resumen, yo quiero señalar lo siguiente. Voy a resumir puntualizando varias cosas. Primero, en relación a la palabra por, que es la raíz de donde viene porneía o pornografía, la siguiente descripción se encuentra en el Nuevo Testamento. Número 1, la fornicación describe la práctica en ocasiones de la prostitución. Número 2, es predominantemente una palabra utilizada en sentido literal, pero también se utiliza en sentido figurado, como en el Apocalipsis, aunque más adelante vamos a ver el versículo de Apocalipsis. Número 3, la fornicación significa tener relaciones sexuales prematrimoniales, conforme al texto. Número 4, en algunos casos la fornicación se vincula al adulterio. Número 5, la fornicación está vinculada a la impureza y a la inmundicia, porque son sinónimos en la enseñanza paulina. Y tanto la impureza y la inmundicia son condenados como pecados que no deben ser practicados por el creyente. Número 5, la fornicación en ocasiones se vincula al incesto, a tener relaciones con familiares, como se puede ver en 1 Corintios capítulo 5, y también lo podemos ver mencionado en Levíticos capítulo 18. Número 6, en las escrituras los términos que describen la fornicación son todos usados de manera negativa. No hay una sola referencia en la Biblia a que hable que la fornicación es buena, que Dios la bendice, que Dios la aprueba o que es beneficiosa, ni para la mente, ni para el espíritu, ni para el cuerpo. Número 7, la fornicación en todas sus formas debe ser evitada por el pueblo de Dios. Lo vimos en Efesios capítulo 5 verso 3, en Colosenses capítulo 3 verso 5 y en 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 3, donde el apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de porneía o de fornicación.
Número 8. Las escrituras, en contraste con el mundo griego y con el mundo romano y con la cultura secular, no tolera la porneía en ninguna de sus excepciones. En ninguna de sus acepciones la Biblia tolera la porneía. Se toleraba en los días del Imperio Romano, en la cultura romana secular, mundanal y gobernada por la seducción y el sensualismo, y en la cultura griega, pero con la llegada de la santificación promovida por la verdad del Evangelio, todas las acepciones de la porneía quedan condenadas y alejadas de la vida práctica de una santidad que busca llegar al cielo. Por lo tanto, podemos decir, a manera de conclusión, establecer que todos los léxicos y diccionarios griegos, toda la historia de la iglesia, todos los grandes patristas de la iglesia y los mejores intérpretes y los mejores exponentes y biblistas señalan que la porneía es la práctica del sexo fuera del matrimonio o vinculada al adulterio. Puede referirse a relaciones sexuales prematrimoniales, al adulterio, a la homosexualidad, a la prostitución, al bestialismo y a todos los pecados de naturaleza inmorales. Ahora bien, dice 1 Corintios 6:13, atención, amados hermanos. 1 Corintios 6:13 dice: el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. 1 Corintios 6:18, huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que comete una persona está fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. 1 Corintios 7:2, pero a causa de la tentación de la inmoralidad sexual o de la fornicación, dice otra versión, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer debe tener su propio esposo. 1 Corintios 10:8, no debemos caer en la inmoralidad sexual o en la fornicación como algunos de ellos lo hicieron y 23,000 cayeron en un solo día. Gálatas 5:19, ahora bien, las obras de la carne son evidentes: inmoralidad sexual, fornicación, impureza, adulterio y sensualidad. Efesios 5:3, pero la inmoralidad sexual o fornicación, la impureza y la codicia ni siquiera deben mencionarse entre ustedes como corresponde a los santos. Y como dije, cuando cité Efesios 5:3 al principio, dije que entre ellos no solo se menciona, se aplaude, se promueve, se acepta, se tolera, se aupa la fornicación. Por lo tanto, son ministros que hay que cuestionarlo. Efesios 5:5 dice: porque podéis estar seguros de esto, que todo aquel que es inmoral sexualmente, impuro o avaro, no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Colosenses 3:5, por lo tanto hagan morir lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos de la carne y avaricia, que es idolatría. Primera Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de la inmoralidad sexual o fornicación. Hebreos 13:4, que el matrimonio sea honrado por todos y que el lecho conyugal se mantenga puro, porque Dios juzgará a los fornicarios y a los adultos. Apocalipsis 21:8, atención: pero en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Aquí no hay lugar a dudas, amados oyentes. No hay excepciones, no hay matices, no hay dobleces. Aquí no hay alegorías, aquí no hay interpretaciones que puedan prestarse a entender que la fornicación es aprobada por el Señor. Nada admite una interpretación como la expuesta erróneamente por estas personas. La Biblia es inequívoca. Toda expresión de inmoralidad sexual está prohibida en el contexto de la vida cristiana. Los escritores bíblicos señalan que la porneía es impureza, es inmundicia, es sensualismo, es adulterio, es bestialismo y es pecado delante del Señor. Permítanme ser explícitamente claro en este punto. La inmoralidad sexual impenitente, es decir,
La inmoralidad sexual que se practica sin arrepentimiento expone al hombre a la condenación eterna, porque así lo dice la Biblia en Apocalipsis. No estamos hablando solamente del contagio físico, estamos hablando de tu alma, de perder tu salvación, de irte al infierno. El peligro cuando tenemos a exponentes de la Biblia ligeros, triviales y personas que se creen tener la claridad mental para enseñar sobre temas tan delicados y tan importantes, es que cuando llega a oídos débiles puede exponer a las personas al infierno. Estoy bastante seguro de que algunos de ustedes no quieren ir al infierno, pero tengo la sagrada responsabilidad de decirles lo que Dios ha dicho en su palabra. Y lo que Dios ha dicho en su palabra está escrito claramente. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Como tampoco lo heredarán los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, ni los homosexuales. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. Esto ha sido Gracia y Verdad. Estoy comprometido con enseñar la verdad de la palabra del Señor. Nunca hago alarde de atentar a la persona, pero sí tenemos la responsabilidad de decir la verdad que edifica y que puede librar las almas de ir al infierno. Hoy hemos hablado de cuidado con esto. Y si usted quiere ver la primera parte de este podcast, le invito a que vaya a nuestro canal de YouTube. Por favor, si esta palabra, esta enseñanza ha sido de su agrado, de su edificación y de su beneficio, suscríbase a nuestro canal de YouTube, dele a la campanita de notificaciones y comparta, riegue la voz, dígale: hemos encontrado un canal donde podemos aprender la verdad de la palabra de Dios. Si usted tiene un tema que le gustaría que tratáramos en este espacio, dígalo en los comentarios y nosotros con gusto vamos a estar considerándolo seriamente. Muchas gracias por estar en sintonía con nuestro ministerio. Les recordamos que nos pueden encontrar en otras plataformas digitales como TikTok, como Pastor Waldo Castillo. También estamos en Instagram como Pastores Waldo y Zuleika Castillo, y además también como Pastor Waldo Castillo, y en Facebook como Pastores Waldo y Zuleika Castillo. Esto es Gracia y Verdad, un programa que llega gracias a la colaboración de la Iglesia Casa de Adoración y a un equipo especial de jóvenes que me acompañan en estudio. Dios les bendiga. Nos vemos en otra ocasión. Paz y gracia de Dios.